19:21, seguimos en este Algo con R de versión verano, aunque no parezca. Y ya abrimos el espacio con el compañero. ¿Cuántas temporadas en Algo con R, mi querido Ariel Smith? Y se corta en algún momento o hay que continuar. Esto es como cuando te separas y volvés. No, que una sola todo, cuenta, un solo todo. número, sí. Y entonces podríamos decir que todas. Todas. Sea, en diferentes roles y Arrancamos funciones. la novena. Exactamente. Mirá. Arrancamos la novena en diferentes roles y funciones. Sí, hubo un impasse. Algún impasse. Importante, pero Sí. lo importante es que nos hemos reencontrado ya hace un tiempo también. Hay periodos Pero de sí. desamor en cualquier vínculo. No, en este caso no. Yo sé que lo sabés. En este caso no fue eso, pero bueno, sí, otras necesidades y otros tiempos, pero hemos pasado por suerte por los diferentes roles y siempre muy contentos. Lo importante es que estamos acá porque ganó River, ¿no? Esto es lo que vos venís a contar en 6 de realidad. 6. 6 de 6. Hagamos un punto acá porque Dos equipos que no han pasado mitad de cancha a los rivales ni pateado al arco porque no sabemos a qué juegan, pero eran está bien. puntos que antes no sumamos. Es real. Ari Smith ¿Hacemos es... alguna deportiva? Yo fui con mitad deportiva. Sí, pero no. Dejémoslo de lado porque hay una agenda legislativa muy potente durante el verano y vos sos nuestra persona atenta a toda esa rosca, a todo ese cabildeo. Casi que lamentablemente te diría. Sí, bueno, te toca laburar como nunca ahora en el verano y querés enfocar un poquitito el mapa general y después meternos en dos específicas, ¿no? Dale con tiempo. Sí. Vamos, Mati, se va a retomar la agenda legislativa. Recordemos que el gobierno ha anunciado sesiones extraordinarias del 2 al 27 de febrero, básicamente durante todo el mes. Esto quiere decir que durante todo el mes puede convocar a comisiones, a sesiones, tanto en el Senado como en diputados. Es algo que está en la facultad de hacer y que es requisito que lo haga si es que quiere llegar con alguna nueva ley sancionada o por lo menos dictamen o por lo menos media sanción antes de la apertura ordinaria del 1 de marzo. Recordemos que hubo sesiones extraordinarias también en diciembre, en la cual el gobierno logró avanzar con el presupuesto del año 2026, pero no logró la sanción de la reforma laboral, ¿sí? Ese es el panorama con el cual llegamos a este 30 de enero y la semana que viene directamente ya comenzará la actividad oficial en el Congreso. Por supuesto que hubo rosca de verano. En este caso ya no es tan común ver las fotos de los políticos en la costa argentina, en Mar del Plata, muy clásico de otros años. Sí. No sabemos desde dónde, pero hubo movimiento en estas semanas previas y se va a poner de lleno a partir de la semana que viene. Lo decíamos ahí en el arranque, estaba Diego Santilli oficiando un poco como parte del gobierno nacional, juntando voluntades, sobre todo en algunos gobernadores del norte, negociando ahí alguna partida que no termine de debilitar en sus presupuestos anuales a cambio de soltar una reforma laboral ahí que aparentemente no iba a perjudicar a su provincia. Lo escuchaba a Sáenz decir esto sin pensar en los trabajadores y las trabajadoras de su provincia. Pero, ¿qué estuviste viendo ahí? Bien, los dos focos principales del gobierno para estas sesiones extraordinarias son, por un lado, la reforma laboral, como bien vos comentabas, y por otro lado, el otro proyecto que empieza a discutirse fuertemente estas semanas y durante todo el mes de febrero es el proyecto de baja de imputabilidad que quiere presentar el gobierno nacional. En cuanto a la reforma laboral, partimos de una ley que tiene dictamen, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta, con lo cual el gobierno está en condiciones de convocar a sesiones directamente y, como bien también decíamos, Mati, en cuanto a la discusión de derechos de los trabajadores y las trabajadoras, no parecería haber mucha resistencia, salvo de quienes obviamente se van a oponer, como gran parte de Unión por la Patria y como el Frente de Izquierda. El resto está bastante acordado entre, por lo menos en lo que es el Senado, para que avance. Pero hay un punto de conflicto importante que es un artículo en el cual el gobierno le quiere perdonar unos 4 puntos de pago de ganancias a las empresas. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras que te sube la luz, mientras que te sube el gas, mientras que te sacan ese tipo de subsidios, mientras que el impuesto a la ganancia de los trabajadores está en un piso en el cual, si bien mucha gente que hoy la está pasando mal quisiera ganar eso, pero digamos, es un salario que en nuestra economía argentina no es una locura que un trabajador común y corriente pueda estar ganando entre los 2,5 millones de pesos. Sí.
no vamos a entrar en ese detalle porque mucha gente me puede estar diciendo ojalá ganara eso, lo entiendo, sí, pero no es un salario que se pueda considerar ganancia. Claro. Y mientras que eso no se pone en discusión, el gobierno lo que quiere es perdonarle a ciertas empresas un 4% de su pago de ganancias, del 35 al 31%. ¿Cuál es ahí la discusión? Ese impuesto es coparticipable y es donde afecta directamente a las provincias. Claro. Con lo cual hay varios representantes de las provincias que levantaron la mano diciendo esto no te lo bauto. Claro. Con lo cual, la discusión no es el banco de horas extras, la discusión no es la jornada de 12 horas, la discusión no es el pago de indemnizaciones, sí, salvo con ciertos lugares de la oposición, pero la discusión para que avance o no el proyecto tiene que ver en este momento con ese 4% de la caja de coparticipar. La caja de las provincias están negociando con Caputo de qué otra manera desde el Ministerio de Economía se podría reasignar, claro, eso que estarían perdiendo. Y el otro debate que hace bastante ruido, porque sobre todo le podría generar mucha movilización de la CGT al gobierno, es lo de la ultraactividad, ¿viste? Están tratando de mermar los convenios colectivos por actividad, sino ir más a un esquema de rama, ir más a un esquema de negociar con los propios empleadores, cuestiones que le quitarían mucho peso, claro, a los gremios que son genéricos, digamos, que sin importar la actividad, vos sos camionero, sin importar la actividad, sos comercio. Claro. Entonces, el tema de la ultraactividad es algo que sí va a hacer mucho ruido en la CGT, y el gobierno podría ahí como negociar un poquito, claro, para evitarse un par de movilizaciones. El esquema general que ellos proponen para la reforma laboral es la de fragmentar las mesas de negociación paritaria, ¿no? Por supuesto. Casi por empresa, sí, en lugar de ni por rama, ni hablar a nivel El objetivo nacional sería que cada uno discuta con su empleador, onda, ¿no? O sea, mano a mano, mercado, la mesa simétrica. Haceme 12 horas, te lo compenso un lunes, te doy un día más de vacaciones y te pago un almuerzo especial con tu familia. Vamos, ¿no? Yendo al extremo. Digámoslo rápido, sí. Ese esquema no estaría como cerrando tan así, pero sí la ley abre la puerta a que eso suceda. También porque hay que tener en cuenta que hay hoy en día mucho empleador que está medio como por fuera de los clásicos convenios colectivos de trabajo. La ley de contrato de trabajo es una ley que fue pensada en otro momento histórico y en otro contexto del mercado laboral. Eso está claro, y lo que hemos hablado en diferentes aspectos y temas. Han pasado diferentes gobiernos de un tinte más progresista, peronista, o sea, llamémoslo como le llamamos, que le han tenido miedo a estas discusiones. Claro. Ahora te lo toma totalmente envalentonado un gobierno como el de Milei, que ni siquiera es el de Macri, que tenía gente de los sindicatos adentro. Y bueno, ahora agárrate con la reforma que te está proponiendo. Tal cual. Son cosas que es difícil. Hoy hay mucho laburo que no está tan claro cómo enmarcarlo en los sindicatos existentes, en la ley de contrato de trabajo existente. Lo que pasa que, bueno, lo que te ofrecen a cambio es la desregularización total, como estamos acostumbrados. Esta ley va a iniciar por el Senado. El oficialismo, a pesar de contar con un buen número de diputados, prefiere empezar por el Senado para ya asegurarse la participación y la aprobación de parte de las provincias. Y si pasa al Senado, en diputados no va a tener problemas en ser ratificado por la mayoría que tiene el oficialismo. Muy bien. Con lo cual, si se concreta la convocatoria para el 11 de febrero, que es una fecha tentativa, el gobierno tiene unos 10 días por delante para terminar de afinar este punto en particular. No le conviene correr el riesgo de que salga, porque lo que podría pasar es, en el caso de que salga la ley, pero en la aprobación por capítulos no se apruebe este capítulo o este artículo, ya después cuando va a diputado no lo puedes aprobar por completo, empieza como un teje y maneje ahí más legislativo que lo complicaría. Con lo cual la estrategia del gobierno hoy en día es ver si a través del Ministerio de Economía pueden prometerle o garantizarle a las provincias cómo le van a recuperar eso que perderían. Algo que viene en la discusión, ¿viste? Viene en la discusión en su momento de la plata del Tesoro Nacional, cómo se iba a coparticipar, la coparticipación de la ley de combustibles. Las provincias están pidiendo caja. Pero bueno, recordemos que Milei puso la boleta en todas las provincias que quiso y ganó. O sea, entonces, Ari, la fecha para mirar ahí es el 11 de febrero. Hasta entonces vamos a tener estas negociaciones y este cabildeo. ¿Querías puntear algo vinculado a el proyecto de reforma de baja edad de imputabilidad? Sí, a mí me da la sensación que acá es netamente ideológico y agenda del gobierno, ¿no? Sí. A ver, la reforma laboral en algún punto es probable que el gobierno tenga muchos socios pidiéndosela.
empresarios que se sientan en la mesa y dice, che, haceme más fácil esto. Sí. Galperín. Por decir el emblema, ¿no? Sí. O sea, che, haceme más fácil esto, haceme más fácil despedir, che, hasta podemos pensar que hay determinada pyme que dice, che, yo contrato un tipo y después tengo que, viste, el típico mensaje de, después quiebro porque lo despido y no me vino nunca a laburar. Bueno, todo eso está en la mesa de socios del gobierno, sí, y tiene para mí un sentido de continuidad con lo que están proponiendo que impulsen una reforma laboral. Bien. En el caso de la baja de la imputabilidad, por supuesto que tiene que ver con su posición más ideológica. Me parece que esto es un pleno que quiere lograr el gobierno en el verano, antes de las sesiones ordinarias, apalancados en uno de los últimos casos que ocurrieron en la provincia de Santa Fe, y donde incluso están yendo más profundo que el proyecto que habían presentado en el año 2024, que planteaba la baja imputabilidad en los 14 años y que finalmente no pudo conseguir el dictamen necesario para ser aprobado. En este caso, uno de los puntos principales de discusión de la mesa del gobierno y también con la posición dialoguista, como me gusta decir a algunos, es que el gobierno está proponiendo que 13 años en vez de 14. Claro. Pareciera un movimiento que no permite entrar en conciliación con aquellos sectores que se pueden correr un poquito hacia la agenda de derechas, pero si me corres de 14 años a 13 años, me estás pidiendo que lo rechace. Yo tengo la sensación que vos estás permitiendo leer, que es la de generar una agenda que perfile al gobierno. Soy un gobierno de derecha y voy para adelante, y si hay que bajar a 14 a 13, y si me decís algo te lo bajo a 9. Me parece que ese es un poco para generar agenda pública y un poco sacar incendios. Me da la sensación a mí de que venía complicando el gobierno y que hoy le dio un revés, ¿no? Sí, el proyecto está, encabezado por Bullrich, lo cual tiene todo el sentido. El proyecto no tiene dictamen, el proyecto no tiene comisiones formadas, va a ser todo un febrero de negociación sobre esto. Claro. Es muy extraño porque vos en algún punto tenías consenso, como vos decís, para plantearlo a partir de los 14, tenías consenso para plantear algo que sea más como una reforma de la ley penal juvenil y mentir un poco, ¿no? Y mentir ahí como, bueno, vamos a crear centros de rehabilitación, vamos a reformar esto, bla, bla, bla. Sí. No estaría yendo por ese lado, sino que estaría yendo por si los pibes son asesinos hay que meterlos en cana. Uh-huh. Y ¿qué ahí lectura tenés vos? Es difícil. ¿Tenés una lectura parecida respecto de por qué está negociando a la baja una edad que ya venía cerrando con fuerzas aliadas? No, coincido, Mati, me parece totalmente ideologizante para la agenda, digamos. Claro. Es poner ese foco en la agenda, una agenda que, es un tema muy complejo, porque uno podría decir, no tiene un impacto directo en el día a día de la mayoría de la gente. Sí. Te escucha alguien que tuvo alguna situación, caso, etcétera. Sí, es un tema sensible. Sí, y es un tema complejo. Ahora, también empezaron a circular datos que contradicen la versión del gobierno y los informes del gobierno, ¿sí? Uno puede entrar a una página que está lejos de considerarse de izquierda, como puede ser chequeado, y puede leer informes que vienen desde el 2024 mostrando cómo fluctúa la participación de menores en delitos graves, donde quizás hubo un repunte post pandemia, pero los números no alcanzan a aquellos números de, por ejemplo, hace 10 o 15 años atrás. La participación tampoco excede el 10%. No es que los problemas de seguridad que seguramente haya que abordar en grandes urbes del país tienen como protagonistas exclusivos a los menores de edad, y mucho menos a los menores de 14, porque cuando hablamos de menores de edad estamos hablando de menores de 18, con lo cual si uno ve números de menores de edad, habla de 18, 17, 16, 15, 14 y ahí llega a los de 13. Tal cual, no hay estadísticas para agenda pura ideológica, veremos si le da. El gobierno ha puesto un pleno, si llega el 1 de marzo con estas dos leyes a favor, arranca el año con todo. Si claudica en el medio, va a las sesiones ordinarias con 0-2 abajo. Complejo. Excelente resumen, Ari. Para pasar este 30 de enero tomamos nota del 11 de febrero lo que viene y estaremos en contacto con vos para estas actualizaciones. Gracias. Como siempre, un gusto. Ya está Fabio Márquez en los estudios de FM La Tribu. En algunos minutos nada más abrimos su espacio vinculado a la ciudad.